Bien, buenas tardes. Mi nombre es Nora Bretón del Departamento de Física del CIMBESTAF. Les voy a presentar la charla Conos de luz en electrodinámica no lineal. Eh, la necesidad de una electrodinámica diferente a la que conocemos, a la de Maxwell, es debido a que cuando los campos electromagnéticos son muy intensos, del orden, pues aquí de 10 a la 16 volts o para campos magnéticos de 10 a la 16 teslas. La polarización del vacío y otros efectos no lineales ocurren y las ecuaciones de Maxwell pues no nos dan esa descripción, ¿no? Es la situación en que el campo electromagnético interactúa consigo mismo y ocurren estos efectos no lineales. Entonces eso de manera clásica se puede modelar como unos lagrangianos efectivos, los cuales pues van a depender de los dos invariantes F y G. Eh, Aquí, como vemos, es el invariante electromagnético usual y el otro lo obtenemos de hacer la contracción con el dual, y nos da este otro invariante. Entonces, en algunos casos, estos lagrangianos son tales que da lugar a que rayos de luz con diferente polarización sigan diferentes trayectorias. Aquí nada más tenemos la definición de dual. Bien, en las electrodinámicas, hasta cierto punto el lagrangiano es arbitrario, pero bueno, debemos buscar aquellos que pues tengan una justificación física. Entonces, uno de los requisitos, pues, es que a bajas energías, el lagrangiano, debemos recuperar el lagrangiano de Maxwell, cuál es lineal en el invariante F. Entonces, Bohr e Infeld, Max Born y Leopold Infeld, en 1934, proponen este lagrangiano y el objetivo era que la carga no, que la singularidad de la posición de la carga del campo eléctrico y de la energía, pues evitarla, ¿no? Y efectivamente este lagrangiano, cuando resolvemos para una carga puntual, pues nos da un campo finito en la posición de la carga. Y ello es debido a que nos indica que hay un campo máximo, así como de manera análoga a la velocidad máxima de c, ¿no? 300,000 kilómetros por segundo, alcanzada por una partícula. En este caso tenemos que hay un campo máximo que Bohr y Einfeld deducen que es de esta magnitud, ¿no? De relaciones de la carga del electrón y su masa nos da esta magnitud. Otro lagrangiano interesante pues es el de Euler-Heisenberg, que el cual propusieron en 1936 como una aproximación a bajas energías de lagrangiano derivado de electrodinámica cuántica, a un loop, a orden, a primer orden en la constante de estructura fina. En este caso, bueno, hay un campo crítico a partir del cual aparecen estos fenómenos no lineales y está dado por esta cantidad, ¿no? Que es 10 a la 16 volt por metro, es 100 veces menor que el campo de Bohr-Infeld. Entonces, lo que tenemos es que en estas electrodinámicas, el principio de superposición no es válido. Bien, entonces lo que voy a presentar es pues a derivar las ecuaciones electromagnéticas, en este caso de estos lagrangianos, y mediante considerar una discontinuidad en la primera derivada del tensor de campo electromagnético, voy a ver cómo se propaga esa discontinuidad y eso me va a dar qué tipo de señales o con qué velocidad se van a propagar esas señales. Esto lo voy a obtener a partir de la estructura algebraica del tensor electromagnético
y con ello voy a derivar pues, los conos de luz y a comentar, ¿no? Surge un nuevo cono, aparte del cono usual de Maxwell, a comentar sobre este nuevo cono de luz o cono modificado. Bien, entonces la electrodinámica no lineal la podemos proponer como la acción de una partícula de prueba, la interacción entre una corriente y el potencial electromagnético y el lagrangiano integrado en las 4 dimensiones. Esta es la relación entre el tensor de campo electromagnético y el potencial electromagnético. Y ahora, mediante un principio de variación, pues llegamos a las ecuaciones de movimiento, ¿no? Variando respecto a las coordenadas, obtenemos la ecuación de fuerza de Lorentz, que es la que rige el movimiento de una carga E con masa m0, y entonces vemos que esta es la cuadrivelocidad de la carga, que lo que hace las veces de fuerza, pues es el tensor de campo electromagnético. Bien, ahora sí variamos con respecto al potencial, obtenemos, bueno, aquí están varios pasos, pero lo que me interesa, pues, es cuando variamos el lagrangiano, ¿no? Entonces, aquí va a aparecer la primera derivada del lagrangiano respecto al invariante f, la primera derivada respecto al otro invariante, y tengo este término entre corchetes cuadrados, el cual, si yo ahora lo defino como un tensor antisimétrico P, entonces lo que ocurre es que voy a llegar a unas ecuaciones de la forma de las ecuaciones usuales de Maxwell. Es decir, aquí tengo lo mismo y haciendo la variación 0, obtengo entonces unas ecuaciones de la forma usual de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Donde esta es una derivada normal porque estamos en un espacio de Minkowski. Entonces este tensor, bueno, lo definimos así y a esta también se le llama ecuaciones materiales o de estructura. Está dado entonces como una combinación lineal de las derivadas de lagrangiano respecto de los invariantes, y este es el tensor de campo electromagnético. Podemos pensar en estos efectos como si estuviéramos en un material. Entonces tenemos un desplazamiento eléctrico dado en términos del campo eléctrico y, bueno, ahora magnético, y lo mismo para el campo magnético, ¿no? Análogamente, a como si tuviéramos un material con una cierta permitividad eléctrica y permeabilidad magnética mu, ¿no? En este caso, pues, son ecuaciones ya no lineales. Bien, entonces, resumiendo esta primera parte, pues las ecuaciones de campo están dadas, ahora en vez del tensor de campo electromagnético, tengo este tensor que acabo de definir. Se sigue cumpliendo desde luego las identidades de Jacobi. Y entonces vean que este nuevo tensor P es el campo que produce las fuentes. El tensor F, pues lo podemos ver como campos efectivos relacionados con P por la ecuación de estructura. Y la carga sigue a este campo efectivo, ¿no? Se mueve de acuerdo al efecto de este campo efectivo F. Bien, ahora entonces vamos a introducir una discontinuidad y la cual vamos a analizar cómo se propaga. Entonces, supongo, pues, aquí lo estoy pintando así de manera espacial, pero todas estas descripciones pues son puntuales, valen para un punto. Entonces aquí lo que voy a considerar es una discontinuidad finita, donde el campo va a tener un valor por la derecha y otro valor por la izquierda, y esta va a ser la discontinuidad o superficie que se va a propagar.
y la ecuación de las normales a esta superficie, pues me va a dar la información de cómo se propagan las señales. Entonces defino este salto como la diferencia de los gradientes de la cantidad que varía. Bien, entonces estas superficies características o frentes de onda son una discontinuidad que se propaga. Consideremos entonces que el potencial es discontinuo en su segunda derivada. Por un lema de Hadamard lo podemos escribir de esta forma, donde xi o ji derivada son los gradientes a las superficies características, y esta discontinuidad pues equivale a que el tensor de campo sea discontinuo en su primera derivada, ¿no? Y podemos escribir esa discontinuidad de esta forma. Las identidades de Jacobi se siguen cumpliendo. Y ahora introducimos esa discontinuidad en las ecuaciones de campo. Entonces, aquí, bueno, lo introducimos a través de F, introducimos la discontinuidad y de su dual, y obtenemos esta ecuación, ¿no? Donde pues hemos introducido las derivadas de Lagrangiano, esta es la segunda derivada de Lagrangiano respecto del invariante F, y esta es la primera derivada, ¿no? Entonces, aquí solo hemos hecho la derivada que está indicada, entonces obtengo esta ecuación. Ahora, en este siguiente paso, sí voy a introducir la discontinuidad. Entonces ya me aparece los gradientes, ¿no? Entonces es la misma ecuación, pero ya he introducido la discontinuidad en el campo y obtengo esta ecuación, que ahora veo que la puedo escribir como un operador actuando sobre un vector. Y también puedo ver, pues, que esto lo puedo ver como una ecuación de eigenvalores con un eigenvalor 0. Entonces, puedo ver este operador, aquí está escrito explícitamente, y he definido esta cantidad teta como la contracción del campo con un vector gradiente a las superficies características. Entonces, es cosa nada más de sustituir para ver que un vector de esta forma, proporcional al gradiente, satisface la ecuación de eigenvalores con eigenvalor 0. Nada más tenemos que hacer esta contracción y nos damos cuenta que F es antisimétrico y los gradientes son simétricos, entonces esto nos da 0. Sin embargo, queremos saber y tener información sobre la discontinuidad. Entonces, nos interesan aquellos eigenvectores con eigenvalor 0, es decir, que satisfagan esta ecuación, pero que no sean precisamente los proporcionales a los gradientes. Entonces, para ello, pues, buscamos los eigenvectores del operador y nos damos cuenta que si cualquier vector ortogonal a ambos, al gradiente y al vector teta definido arriba, yo nada más sustituyo acá y me doy cuenta que este término y este término se hacen 0 y este otro lo puedo pasar del otro lado de la ecuación y hace las veces del eigenvalor. Entonces este es el segundo eigenvalor. Y de manera parecida, pues cualquier vector proporcional al vector teta, sustituyo acá y eso me cancela el término de en medio. Y entonces puedo ver que cualquier vector proporcional a teta es un eigenvector con eigenvalor lambda 3 igual a esta cantidad. Bien, ahora, como decíamos, me interesan aquellos eigenvectores, eigenvalores que sean 0. Entonces yo hago 0, el eigenvalor lambda 2 y lambda 3. Al hacer eso, bueno, esta es nada más la ecuación de Hamilton-Cayley para el operador, pero al hacer el eigenvalor lambda 2 igual a 0, obtengo la ecuación
que aquí tenemos, que nos indica que ese vector gradiente es un vector nulo. Esta es la norma del vector gradiente y me dice que es nulo. Es decir, esta ecuación me describe los conos de luz de la electrodinámica de Maxwell, ¿no? Generados por vectores nulos, es decir, aquellos cuya parte espacial y temporal son iguales y por lo tanto su norma es cero. Entonces aquí obtengo el cono de las normales correspondiente a la electrodinámica de Maxwell. Pero recuerden que tenemos otro eigenvalor que podemos hacer también cero, y ese eigenvalor, haciéndolo cero, pues me va a dar otro cono otras direcciones a lo largo de las cuales se va a propagar la señal. Esta ecuación, aquí nada más la reescribo un poco, la arreglo, y ahora le voy a llamar a las normales, le voy a llamar K, y tengo esta ecuación. Entonces esta va a ser la ecuación de un cono modificado a través del cual pues se van a propagar señales con velocidades diferentes a la del cono de Maxwell. Bien, entonces aquí voy a analizar la estructura de F cuadrada. F cuadrada es una matriz. Y bueno, para empezar me fijo que F está dado de esta forma, donde las C son los campos eléctricos, las componentes y las componentes del campo magnético, ¿no? Entonces, puedo encontrar los eigenvalores de este tensor y están dados de esta forma, ¿no? Entonces, son 4, donde K más y K menos están aquí escritos, ¿no? Entonces, K más, si G es diferente de 0, K más va a ser mayor que 0, y K menos siempre va a ser negativo. Es decir, esta raíz pues me va a dar un número imaginario, de tal manera que 2 de los eigenvalores son imaginarios y 2 de los eigenvalores, los otros 2 son reales. Y por otra parte veo que F cuadrada, la matriz F cuadrada que está aquí descrita, satisface esta ecuación, donde F es el invariante del campo electromagnético y punto B es el otro invariante. Entonces esta ecuación para F cuadrada la puedo además factorizar de esta forma, donde K más y K menos son los descritos arriba. Esta factorización me permite dividir o separar el espacio vectorial asociado a F en dos espacios de dos dimensiones, los cuales son ortogonales uno del otro. Entonces a uno le llamo X más y a otro X menos. X más va a estar descrito siempre que F cuadrada sea de esta forma, y X menos pues es el otro subespacio ortogonal, bidimensional. Ahora, si me fijo nada más en el subespacio X, que llamé X más, pues todavía veo que puedo además factorizar de esta forma. Y puesto que no hay raíces múltiples, F puede ser diagonalizado en X más. Entonces tengo en X más dos eigenvectores correspondientes a cada eigenvalor, uno a K más y otro a menos raíz de K más, que son reales, y por lo tanto también los eigenvectores son reales. Y también puedo demostrar que A y B son vectores nulos. Entonces, estos dos vectores nulos me están generando el subespacio X más, el cual, bueno, pues los puedo, sin pérdida de generalidad, suponer que este X más es el cono, los vectores de este subespacio están en el cono futuro de luz generado por A y B. Y X menos pues va a ser ortogonal a ese espacio. Bueno, entonces veamos cuál es
en el subespacio ortogonal a X más, la norma de los vectores en ese subespacio es negativa. Es decir, son vectores espaciales. Entonces aquí yo tengo un dibujo para ilustrar esto. Entonces, primero separé el espacio en dos subespacios de dimensión 2. Entonces X más está generado por A y B, que son vectores nulos, y cualquier vector en X más, aquí que etiquetamos como K más, pues va a estar dado por una combinación lineal de A y B. Entonces, estos vectores van a estar dentro del cono de luz de Maxwell, que está dado aquí, bueno, indicado por las pendientes, por estas diagonales. Mientras que, bueno, cualquier vector va a estar dado pues por una suma de un vector en X más y otro vector en X menos. Entonces, un vector en general va a estar dado de esta forma. Ahora puedo comprobar que esta forma cuadrática, introduciendo la forma del vector K y operando con F, puedo llegar a que es de esta forma. Entonces, como esto es positivo, K más es positivo o cero, la norma de todo vector en X más es positiva, K menos siempre es negativo y la norma de cualquier vector en X menos es negativa. Entonces, esto es positivo o cero y por lo tanto, pues bueno, no puede ser negativo, excepto que los dos vectores sean cero. Bien, recordando la ecuación para las normales a las superficies características, perdón, tengo esta ecuación donde he visto que esta forma es siempre positiva, de modo que lo que va a ser la norma de K, que está aquí como K cuadrada, pues realmente si es positiva o negativa depende del signo de este cociente. Entonces tenemos pues dos casos, cuando el cociente es negativo y cuando es positivo, ¿no? Entonces, aquí en el caso de la electrodinámica de Maxwell, que depende de manera lineal en F, pues L, segunda derivada del lagrangiano con respecto a F, pues va a ser cero. Entonces este es cero y nos regresamos a la ecuación de los conos nulos de Maxwell. Bien, entonces en el caso 1 en que el cociente es negativo, lo que tenemos es que el vector K es de norma negativa, entonces está en el subespacio ortogonal X más, y bueno, aquí está simplemente un, una caricatura de cómo sería una situación donde K más K menos, pues me da un vector fuera del cono de luz, es decir, con norma negativa, ¿no? La parte espacial es mayor que la temporal. Y el otro caso, pues es cuando la cociente es positivo y en ese caso me da un vector K con norma positiva que va a estar dentro del cono de Maxwell. Entonces, ahora si lo vemos como, recuerden que la superficie característica es la superficie por la que se propaga la señal o la discontinuidad, y el gradiente es normal a esta superficie. Entonces, las normales, pues podemos generar un cono con los vectores normales, y las superficies características, pues van a estar dadas en cada punto por las normales a su vez a ese cono. Entonces aquí ese sería el cono de las señales. Entonces vean que si el cono de las normales está fuera del cono de Maxwell, el cono de las señales pues va a estar dentro del cono de Maxwell. Es decir, estas señales se van a propagar a velocidad menor que la de la luz en el vacío. Y aquí tenemos la situación, ¿no? Entonces, en el caso en que el cociente es negativo, el cono de las normales está fuera del cono de Maxwell, generado por A y B,
digamos, aquí hay una intersección, ¿no? Entre el cono de las normales que está fuera del cono de Maxwell, pero sí van a coincidir en las direcciones nulas. Va a coincidir con el cono de Maxwell, que aquí lo estoy señalando con el cono punteado. Entonces sí va a haber dos direcciones de intersección entre los dos conos, y el cono de las señales pues va a quedar dentro del cono de Maxwell, ¿no? Aquí es este cono que estoy pintando con el color rosa. Y ahora en el otro caso, en el que el cociente es positivo, tengo la situación inversa. Entonces el cono de las normales va a estar dentro del cono de Maxwell, igualmente intersectando con las direcciones normales. Este es el cono de Maxwell en ese caso, el de las líneas punteadas. Y ahora el cono de las señales, que en cada punto es normal a este cono, entonces ese va a estar fuera del cono de Maxwell. Y entonces en ese caso las señales se van a propagar a velocidad mayor que la luz en el vacío. De tal manera que pues tenemos la situación de señales superlumínicas. Pero bueno, todo eso hay que analizarlo pues con cuidado, ya con alguna forma explícita de lagrangiano, ¿no? Aquí esto está muy general y no hemos, bueno, nos han preocupado cuestiones como la conservación de la energía, vaya que siempre sean las energías del campo positivas, etcétera. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque pues esta condición puede resultar en la violación de alguna eh, condición física razonable, ¿no? Pero en principio, hasta siguiendo el razonamiento así, pues podemos obtener señales superlumínicas. Bien, entonces las conclusiones son que analizamos las superficies características de un lagrangiano que depende de manera arbitraria solo de uno de los invariantes. La estructura que analizamos del tensor de campo electromagnético pues da lugar a dos conos de luz que a su vez pues nos dan dos tipos de propagación de las señales con dos velocidades diferentes. Y bueno, aquí nada más indico alguna literatura donde se ha hecho la derivación de estas métricas efectivas por las cuales se propagan las señales, ¿no? Con otras ligeramente diferentes, ¿no? Aquí se supone un campo débil que se propaga en un fondo de campo más intenso. Igualmente se llega a las ecuaciones para la propagación de la luz, que ocurre a velocidad diferente de la luz en el vacío, ¿no? Entonces, nosotros tenemos las notas de Plebanski, y en este artículo hay una clasificación que sigue más o menos la línea de aquí la charla que di, de analizar la estructura del tensor de energía-momento de un campo electromagnético no lineal. Igualmente, entonces se ve qué tipos de conos se pueden generar. Entonces, la derivación de estas superficies características no es única. Bueno, y aquí entonces simplemente les he dado una forma de hacerlo, ¿no? Entonces, basada en la estructura algebraica del campo electromagnético, del tensor de campo electromagnético. Pues estos campos tan intensos, sí hay fenómenos no lineales que han sido detectados, se pueden dar en el gran colisionador, se hacen a veces chocar dos haces de núcleos de plomo, y en esas situaciones hay campos electromagnéticos de estas intensidades. Muy bueno, muchas gracias por su atención. Entonces,